Algunos otros productos utilizan solo un límite de especificación. Aquí el ejemplo sería la pureza del gas o etanol. Para este ejemplo vamos a considerar el de la pureza del gas, el gas que utilizamos para la casa, que es el gas licuado, el gas LP. Entonces, este gas tiene una concentración o es una composición que tiene butano y tiene propano. El butano como límite mínimo se acepta un 40% y de propano como límite inferior se acepta un 60%. Es decir, que no hay un límite superior, pero sí hay un límite inferior. O sea, no puede ser menor la concentración a lo que se especifica. Puede ir hacia acá, pero no puede ir por abajo de la especificación. Pero también podemos solo tener productos que solo tienen límites de especificación superior. Por ejemplo, consideremos un centro de llamadas donde las llamadas se deben contestar en un lapso de 30 segundos. Entonces, yo no puedo hacer esperar al cliente más de 30 segundos. Tengo que contestarle antes de 30 segundos. Los límites de proceso son aquellos que me determinan si el proceso es capaz o no. Y los límites de control son los que vamos a calcular a través de datos del proceso. Vamos a tomar una muestra y vamos a tomar esos datos para poder calcular los límites reales del proceso. Es decir, voy a empezar a verificar cómo está trabajando la maquinaria, cómo está trabajando el operario, cómo está la materia prima, etc. Los límites de control se calculan a partir de los datos del proceso. Estos representan el rendimiento real del proceso y permitan evaluar si el proceso es estable, es decir, si entra dentro de los límites de especificación. El cálculo de los límites de control se hace mediante el cálculo de medidas de tendencia central como la media y medidas de tendencia y medidas de dispersión como lo es el rango. Las letras A2, D4 y D3 son constantes estadísticas que vienen representadas en una tabla. Ahora, los gráficos de control pueden ser diversos. Tenemos los gráficos de control XR y los gráficos de control XS. Estos gráficos de control son análogos. ¿Qué significa XR y XS? XR significa X de media, R de rango. Tenemos una medida de tendencia central sobre una medida de dispersión. XS significa media sobre desviación estándar. Ahora, si los dos son análogos, ¿cuál es el que deberíamos de usar? Esto va a depender del número de muestra. Aquí, este tipo de gráficos se utilizan cuando la producción es tiempo, se tienen demasiadas piezas y un ejemplo de esto pueden ser las empresas que son líneas de ensamble, empacadoras, procesos de llenado o procesos de moldeado. La XR y la XS, ¿cuál es mejor? Pues normalmente la XS, entre XR y XS, ¿quién es mejor? Esto va a depender del número de datos que se tengan por cada vez que se muestre. Más adelante vamos a ver cada cuándo se recomienda tomar una muestra y que de esta misma muestra se tomen subgrupos, como así por así decirlo, réplicas. XR funciona muy bien o nos representa muy bien el estado del proceso si es la N es mayor a 10. Pero XS funciona muy bien para ver pequeños cambios y normalmente se utiliza con Ns menores a 10. Ahora, estas se emplean en procesos que son lentos, es decir, procesos químicos que dan porque se produce por lote, es decir, colocamos un poco de materia prima, empieza el proceso, termina el proceso, obtenemos un producto en determinado tiempo, que normalmente el tiempo no es corto, ¿sí? No, la producción no es precisamente en masa. Y se puede utilizar, este tipo de proceso se utiliza en la industria farmacéutica, en donde, por ejemplo, se puede llevar a cabo una fermentación por 1, 2, 3, 4, 5 días. En las industrias de bebidas alcohólicas, en donde ponemos un lote, ese lote entra a un proceso, sale un producto y una vez que sale vamos a limpiar, a terminar el proceso y a comenzar otra vez con otro lote.
En procesos que conllevan cambios en los que se miden temperatura, humedad relativa, o en variables que se obtienen por días, semanas, meses. Por ejemplo, si quisiéramos saber el consumo de agua de una población, pues no lo podríamos hacer, lo podríamos hacer por día, por semana, por mes, por año. En las gráficas de control de dimensiones o variables, en estas normalmente se asume que la población tiene una tendencia normal. Y en las gráficas de control de atributos, los gráficos también se llaman gráficos de proporción. Los tipos de gráficos que se tienen son los gráficos de control de atributos. En estos gráficos lo que se controla solo es una fracción o porcentaje de productos defectuosos. Y de estos hay una serie de gráficos que veremos más adelante. Ya habíamos mencionado que en las gráficas de control XS o de medias móviles, los gráficos de control siguen una distribución normal, que normalmente es la imagen que siempre vemos de distribución normal, en donde todos los datos se ajustan abajo de esta curva. La media y la desviación estándar están en el punto más alto y son igual a 1, pero acordémonos del teorema de Chebyshev, que indica que entre más desviaciones estándar tomemos, ¿sí? Todos los datos van a estar aquí abajo y vamos a tener un error muy pequeño. Entonces, para control generalmente se utilizan las 3 sigma o las 3 desviaciones estándar. Los muestreos deben de realizarse tomando en cuenta los siguientes puntos. No establecer periodos de muestreo cuando la experiencia nos garantice continuidad del proceso, es decir, si estamos viendo que el proceso continúa, pero tenemos que detener la máquina para poder tomar una muestra, eso puede ser un error. Entonces debemos de elucidar perfectamente cuál es nuestro proceso y cuál es el producto o el producto intermedio que al cual queremos determinarle los parámetros de calidad. En cambio de turnos, porque allí lo que queremos ver es con base en los operadores, si los operadores están trabajando adecuadamente, relevo de operarios, cambio de turnos, cambio de materia prima, cambio de herramienta, es decir, que tenemos que cambiar alguna pieza de la maquinaria, parada o arranque de máquinas, y si estamos diseñando o rediseñando el proceso, los intervalos deben ser más reducidos, porque allí lo que quiero ver es si el proceso se ajusta a mis límites de especificación nuevos. ¿Cuántas muestras debo tomar? Pues normalmente habíamos mencionado que para XR se toma una N de 10. ¿Qué significa esto? Que puedo tomar, no sé, hay 2 turnos, entonces en el turno 1 voy a tomar 10 piezas y en el turno 2 otras 10 piezas, ¿ok? Entonces voy a tener una N de 10, ¿sí? Pero solo tuve 2 muestreos. ¿Estamos de acuerdo? O si tengo 3, el producto sale cada 30 minutos, pues entonces cada 30 minutos tendré que tomar de 1 a 10 piezas de ese horario. ¿Qué debo de hacer para identificarlas? Pues tengo que identificar el horario, el operador, el turno, etcétera. Vamos a ver un ejercicio en Excel. Bueno, aquí tenemos el problema. El problema dice que en una industria alimenticia se requiere garantizar la concentración mínima de grasa de un producto, para lo cual se realiza un estudio inicial con un tamaño de subgrupo de 4. Obtenga la media y la desviación estándar de cada subgrupo y realice un estudio de homogeneidad mediante la realización de la carta XS. Interprete cuál es el estado del proceso. Bueno, aquí nos pide una tabla XS, sin embargo, hicimos una XS y una XR. Ahora, tenemos cuántos subgrupos. Supongamos que en la industria tenemos a cabo 20 procesos en el día y que cada proceso tenemos que tomar una N de 4. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Esa sería la N, ¿ok? No sería el subgrupo, serían los datos por cada subgrupo. Ahora, de cada subgrupo obtuve el valor de la media. Recordemos que el valor de la media lo puedo calcular escribiendo igual promedio y entre paréntesis selecciono los datos de 1 y después lo que hago para no tener que calcular uno por uno, lo que puedo hacer es arrastrar la celda para poder llegar a cubrir todos estos valores y no hacer uno por uno. Ahora, para calcular el rango,
que es la otra medida que tengo que calcular, lo que se hace es, recordemos que el rango es el dato mayor menos el dato menor del mismo subgrupo. En este caso, el dato máximo es de 0.198, ¿sí? De este subgrupo, y el dato mínimo es de 1.88 de ese mismo subgrupo. ¿Qué hago para los demás subgrupos? Lo mismo, coloco aquí, arrastro y voy a obtener los valores para cada uno. Ahora, ¿cómo calculo el rango? El rango es la resta del máximo menos el mínimo. Y lo mismo hago aquí, calculo el primero, arrastro y la celda y puedo obtener el de todos los subgrupos, que son 20. Ahora, ¿cómo se calculan los límites de control? Los límites de control se calculan de la siguiente manera. Tengo un límite de control superior que voy a especificar con la letra LSC, un límite de control inferior que es LIC y un LCX que es el límite central. El límite central siempre va a ser la media. ¿La media de quién? Pues la media de todas las medias del subgrupo, como lo marca aquí. Ahora, el límite superior, ¿sí? De control superior, se calcula de la siguiente manera. Aquí me indica que tiene que ser la media de medias, o sea, este valor, más el valor de A2, que lo vamos a localizar aquí en esta tabla, A2 con una N de ¿cuánto? De 4, ¿ok? De 4, 1, 2, 3, 4. N de 4, entonces el valor es 0.729, que es el valor que tengo aquí, y lo voy a multiplicar por el rango, la media del rango, que me indica esta barrita. Entonces, obtengo el valor, el límite de control superior. Para el límite de control inferior, lo que hago es sustituir, igual de esta manera, la media de medias, que es esto que tengo acá arriba, menos el valor de A2 por el rango medio, y obtengo el límite inferior de control. Esto es con base a las medias, pero ahora tengo que hacerlo con base al rango. Entonces, con base al rango también voy a tener un límite de control superior y un límite de control inferior. El límite central de rango va a ser la media de todos los rangos que calculé. El límite de control superior se calcula de la siguiente manera. Tengo que buscar el valor de la constante de 4. De 4, ¿para qué valor de n? Para n igual a 4. Este sería el valor, el cual sustituí aquí y multiplico por el promedio de los rangos. Obtengo el límite superior. Ahora, el límite inferior. En el límite inferior, la de 3, que está aquí, para 4 es 0. Estas rayitas significan 0, que no hay un valor. Entonces, 0 multiplicado por cualquier otro valor, pues va a ser 0. Ahora, lo que hago es graficar. ¿Y qué voy a graficar? Lo que voy a graficar ahora es n de 1 a 20. ¿Por qué de 1 a 20? Porque mi subgrupo fueron 20. El valor de la media va a ser el mismo para este y para este. El valor del límite superior va a ser el mismo para todos los puntos. Igual el del límite inferior, el rango, el límite superior del rango y el límite inferior del rango. Entonces, lo que hago es insertar una gráfica de dispersión, ¿sí? Elijo una gráfica de dispersión y lo que hago ahora es, va a salir una gráfica y puedo seleccionar datos. El nombre, los valores de X sería X sería de N1 a N20. El nombre de la gráfica que sería la media, gráfica de medias, los valores de X que van de 1 a 20, que son las variables independientes, y Y, que son las variables dependientes, que es la determinación de grasa, y que son los valores, que son la Y serían los valores de la media. La media, ¿quién sería? Este es esta línea que dice X, es decir, que este es mi límite central. Ahora, si me voy al límite superior,